Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito canal, Manualitos de Derecho, en donde aprendemos cosas de abogados de cero experto. Aquí les comparto un poquito de mi experiencia, espero que les sirva, que les ayude. Ya saben que aquí tienen una mano amiga y cualquier duda o comentario que tengan, con mucho gusto, lo vamos a checar. El día de hoy el tema es preguntas. ¿Qué preguntas se les hacen o se les van a hacer a sus testigos en un juicio de rectificación de acta y en un juicio de concubinato? Aquí les voy a dejar las preguntas que yo hago, que me han funcionado y para que también ustedes las hagan. Espero que no vea nadie este video del Poder Judicial y sepan lo que yo hago con mis preguntas, pero pues quédense porque vamos a aprender juntos. Bueno, primero vamos a ir con las preguntas de un juicio de rectificación de acta. Algo importante que ustedes tienen que saber es que estas preguntas van relacionadas con sus hechos de la demanda. Entonces, los hechos que ustedes pusieron en su demanda, sus preguntas tienen que ir igual con sus hechos. ¿Para qué? Para acreditar la acción. Ejemplo, si pusieron en el hecho 1, no sé, que el señor nació en tal lugar, pues a su testigo tendrían que preguntarle algo así, pero más o menos esto es lo que yo hago y les dejo mi ejemplo, díganme si les funcionó o si no les funcionó y si algo podemos cambiar, alguien que tenga más experiencia, con gusto escuchamos. Bueno, al principio, otra cosa importante es que estas preguntas es un juicio oral. Un juicio de rectificación de acta y un juicio de concubinato es totalmente oral, que significa que no tienen que exhibir sus preguntas mediante una promoción. No es necesario que ustedes igual las pueden traer impresas y leerlas o lo pueden decir de manera oral. Conforme vayan aprendiendo, pues les va a ir dando totalmente natural, sin necesidad de tenerlas y las leyendo, pero no se exhibe mediante promoción. Lo único que se exhibe mediante promoción es un pliego de posiciones, pero ese es otro juicio y eso lo abordamos después. Ok, en esto yo pregunto, primero, que diga el testigo el nombre y apellidos de la persona que lo presenta. Aquí es muy importante que digan el nombre y apellidos de la persona que lo presenta. ¿Quién es la persona que lo presenta? ¿Quién es su presentante? El actor, el nombre completo del actor. Si dicen de su presentante, pues nos estamos refiriendo al actor, la persona que promovió el juicio. Que diga el testigo si sabe por qué se está tramitando el presente procedimiento. Aquí tal cual, cuando empiezo a preguntar, no les digo que diga el testigo si sabe, no, nada más les pregunto. ¿Nos puede decir el nombre y apellido de la persona que lo presenta? ¿Nos puede decir usted, o un ejemplo, usted sabe por qué se está tramitando el presente juicio? Y el testigo dirá, ah, sí, para corregir el acta de nacimiento. Que diga el testigo si sabe y le consta el lugar de nacimiento de su presentante, también se pregunta así. ¿Nos puede decir el lugar de nacimiento de su presentante? Pero ojo, hay que decirle antes a nuestros testigos a qué nos referimos con presentante, que cuando les digamos presentante nos referimos al actor. Número 4. Que diga el testigo si sabe y le consta la fecha de nacimiento de su presentante. Igual lo mismo. ¿Nos puede decir la fecha de nacimiento de su presentante? ¿Nos puede decir cuál es la fecha que ha utilizado su presentante en todos los actos públicos y privados durante toda su vida? ¿Por qué le consta lo anterior? ¿Cuántos años ha utilizado su presentante la fecha de nacimiento que menciona con antelación? ¿Por qué sabe lo anterior? ¿Nos puede decir qué trámites ha realizado su presentante con la fecha de nacimiento que acaba de mencionar? ¿Nos podría decir qué documentos ha obtenido su presentante con la fecha de nacimiento que mencionó en el hecho número 3, 4? Así tal cual se hacen las preguntas, no con una formalidad tal cual, pero sí para que sus testigos entiendan la pregunta que se les está haciendo sin que caigamos en pleonasmos jurídicos. Así tal cual se hace la pregunta y pues antes platicar con sus testigos, explicarles. Yo siempre preparo mis testigos, les explico lo que les van a decir, lo que les van a preguntar y cómo tienen que responderlo. Por ejemplo, en este juicio de rectificación de acta queríamos cambiar la fecha de nacimiento. El señor nació en 1961 y en todos sus documentos estaban con esa acta, su INE, su CURP, su acta de nacimiento, toda su vida lo utilizó, pero cuando quiso sacar su acta de nacimiento y que la subieran al sistema porque su CURP no estaba certificado, pues apareció que él era de un año antes, de 1960. ¿Cómo se corrige esto? A través de un juicio. Y estas son las preguntas que le hacen a sus testigos. Primero les van a decir sus generales, nombre completo, a qué se dedican, estado civil, les van a preguntar si tienen interés en el juicio, los testigos tienen que decir que no. ¿Qué significa tener interés? Que van a recibir un beneficio económico, que se están beneficiando de esto, que alguien les está pagando por ser testigos. Y ese testigo pues ya no nos serviría, sería un testigo que está alineado y no es un testigo idóneo. Después de eso, en rectificación de acto ocupamos 2 testigos. Entonces,
Les preguntan primero sus generales y después uno se queda en la salita y otro se queda afuera. Cuando terminan de interrogar al primero, entra el segundo. ¿Para qué? Para que entre ellos tampoco se puedan comunicar y que las preguntas que digan pues correspondan. Siempre sus testigos, en caso de una rectificación, tienen que ser personas mayores, hermanos de la persona, mamá, papá si aún viven, o personas grandes que han vivido con él estos hechos, no personas que tengan 20 o 30 años, porque no sería un testigo idóneo. Todo depende de lo que ustedes quieran acreditar. Si a lo que ustedes quieran acreditar les sirve un testigo joven, pues adelante. Pero para mí, en rectificaciones de acta, pues siempre servirán testigos más grandes. Al final les preguntan que diga la razón de su dicho. ¿Qué significa la razón de su dicho? Es una conclusión del por qué saben y por qué les consta todo lo que acaban de declarar. Todo lo que ellos dijeron, ¿por qué saben? ¿Por qué les consta? Por ejemplo, pues porque es mi hermano, porque es mi vecino, porque es mi amigo, porque nos conocíamos, yo la acompañé a hacer sus trámites, yo la acompañé a sacar su acta. Y lo más importante en testigos es que los testigos les constan los hechos por sí mismos, porque los pudieron apreciar a través de sus testigos, de sus sentidos, perdón. Es decir, que nadie se los contó. Si un testigo te dice, es que me lo contó tal persona o es que me lo dijo tal persona, pues entonces ya no es un testigo idóneo y su testimonio ya no nos sirve. Todas estas cuestiones se les tienen que explicar a sus testigos. Yo siempre recomiendo que se les expliquen antes, porque igual y hay una palabra o algo que quede mucho la duda y es mejor que como abogado esté 100% preparado y también estén preparados sus testigos sobre todo lo que va a pasar en la audiencia. Ahora vamos a ir con preguntas de testigos para un juicio de concubinato. ¿Qué pregunto yo y qué podrían preguntar ustedes? Recuerden, es un ejemplo. Ya lo tengo yo contestado, lo contesté con los hechos que yo puse en mi demanda. Por ejemplo, que diga testigo si conoce a su presentante. La respuesta es sí, sí lo conozco. ¿Su presentante quién es? Pues la persona que los trajo. Entonces aquí tal cual le puse quién es su presentante. Que diga el testigo por qué lo conoce, pues porque somos amigos, vecinos, hermanos. Algo también aquí es que cuando los testigos son familiares directos, pues ustedes no le van a hacer esa pregunta de por qué lo conoce, porque pues obviamente lo conocen porque son hermanos, porque son hijos. ¿Cuántos años tiene de conocerlo? Pues tampoco le vamos a hacer esa pregunta si son familiares directos. Si es el hermano, es la mamá, el hijo, pues obviamente esas preguntas no se les hacen. En caso de que no, sí se les hacen. Que diga el testigo si conoció al señor tal, que en este caso es el señor que falleció, del cual queremos acreditar el concubinato. Van a responder sí, sí lo conocía. Y también es importante que no solamente digan sí. Si les preguntan, ¿conoce al señor? Sí. ¿Conoce a la señora? Sí. No. Tienen que decir sí y por qué lo conocí. O sí, sí lo conozco, o sí, sí lo conocí. Porque también me ha tocado algunas preguntas que les dicen, ¿sabes si eran casados? No. No sabe o no eran casados. Ahí se da como eso amplio. Entonces ellos dirían, no, no era casado. Entonces sus testigos tienen que decir sí o no y agregar algo más. Que diga el testigo por qué lo conoció, igual lo mismo, éramos amigos, conocidos, vecinos. Que diga el testigo cuántos años lo conoció, los años que tenga de conocerlo, pero en un concubinato obviamente tuvo que haberlo conocido los años que queremos acreditar el concubinato. Si queremos acreditar un concubinato solamente por 5 años, debió haberlo conocido 5 años. Si queremos acreditar un concubinato de 20 años, debió haberlo conocido por 20 años. Ahí la importancia de la edad de sus testigos. Que diga el testigo si sabe y le consta qué tipo de relación tenía su presentante con el señor tal, que es el señor que falleció. Ahí tienen que decir si sé, eran pareja, vivían juntos, vivían en unión libre, más o menos esa sería la respuesta. ¿Por qué sabe usted eso? Pues porque éramos vecinos, porque yo los visitaba en su casa, porque íbamos a fiestas, porque fui el padrino de sus hijos, por ejemplo. Que diga el testigo cuántos años vivieron juntos su presentante y el señor tal. Ahí igual, no cuando preguntamos no vamos a preguntar. Que diga el testigo sabe y le consta. Eso sería en materia civil. En materia familiar, pues lo preguntaríamos tal cual como es. ¿Nos podría decir cuántos años vivieron juntos el señor tal y la señora tal? Y su testigo respondería, sí, se vivieron juntos 20 años. ¿Cómo lo sabe? Pues porque somos amigos o vecinos. ¿Nos puede decir en qué domicilio hicieron vida en común? Claro, aquí está el domicilio en donde hicieron vida en común. Ustedes tienen que poner el domicilio pues de su demanda. ¿Nos puede decir, estuvieron casados? No, ellos nunca se casaron. ¿Sabe usted si tuvieron hijos? Sí, tuvieron 2 o 3 hijos o no, nunca tuvieron hijos. ¿Nos puede decir si se separaron en algún momento? No, ellos nunca se separaron, vivieron juntos hasta el día de su muerte. ¿Nos podría decir si estuvieron casados o unidos en concubinato con persona diversa? No, ellos siempre estuvieron
juntos hasta el día de su muerte. ¿Cómo se presentaban ante la sociedad? ¿Se presentaban como amigos, como vecinos? No, ahí tendrían que decir, se presentaban como esposos. ¿Cómo los conocía la sociedad? Como esposos. ¿En qué fecha falleció el señor tal? Ah, en tal fecha. Aquí es importante saber en dónde trabajaba y decirle a la señora que cuando él vivía, ella que se dedicaba pues al hogar, a atender a sus hijos, todo ese tipo de cuestiones y al último pues también la razón de sus dichos, de su dicho, perdón. Tal cual se pregunta, esas son las preguntas que yo hago. Se las voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes las copien y las peguen. Y pues este sería un ejemplo. ¿Qué pasa en una audiencia? Primero nos identifican a las partes, al actor, al abogado, a los testigos. Después les preguntan los generales. Después, ¿qué pasa? Tienes que poner a la cámara todos tus documentos, todo lo que tú subiste, tenerlos en físico, te los van nombrando uno por uno y tú lo vas pasando a la cámara. Después vienen tus testigos, ahora sí empiezan a pasar uno por uno, terminando tus testigos, el juez en ese mismo momento te dicta la sentencia y tú qué tienes que decir que te encuentras conforme. ¿Para qué? Pues para que cause ejecutoria. Posterior a eso tienes que firmar, es muy importante, después de una audiencia tienen que firmar su audiencia, les voy a dejar un videito para que vean cómo se firma y después de eso ya en la tarde viene su sentencia, se las dejan lista ahí para que ustedes la descarguen. Esto es lo bonito de los juicios en línea, que son juicios más rápido, que no tenemos que esperar a que dicten la sentencia, que no tenemos que esperar para un oficio, terminando tu audiencia, ahí va a estar tu sentencia. Estas son las preguntas que yo hago, díganme si les sirvió alguna, si tienen alguna que quisieran agregar y pues ya saben, aquí en la descripción déjenme sus preguntas que yo les estaré contestando. Hasta luego.